La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Llegamos a nuestra cita mensual de este mes de diciembre y recibimos a un colectivo, Plena Inclusión Andalucía. Está con nosotros Daniela Poenaru, ella es técnica de empleo de Plena Inclusión y hoy viene bien acompañada por un usuario de este colectivo como es Rubén Domínguez. A ambos le damos los buenos días. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad que nos está ofreciendo de poder estar aquí con ustedes y de poder presentar nuestro programa, nuestro colectivo y dar a conocer, porque próximamente, como ya se sabe, es el Día de la Discapacidad Intelectual. Y hoy vienes además muy bien acompañada. Sí, aquí estoy con Rubén, que le doy la gracia que ha podido acompañarme para que pueda contar él mismo su experiencia y el contacto que ha tenido con nosotros y su experiencia en la vida. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo llegaste y cómo te has convertido en usuario de Plena Inclusión Andalucía. Pues yo llegué por, que me recomendaron en el colegio y los conocí y llegué allí a Plena Inclusión y que no, pues yo en mi día a día, en mi vida, me ha ayudado a madurar y a ser hoy en día la persona que soy. Bueno, pues Elena, hoy tenemos su testimonio, que lo vamos a ir conociendo, y traemos un tema que vamos a hablar. Y sobre todo, tenemos que ser muchas veces reiterativo y decir y repetir conclusiones y el objetivos y los proyectos en los cuales trabajando. Vamos a partir de esa base. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es que para que todas las personas puedan tener las mismas oportunidades en la vida. Yo voy a decir que es plena inclusión lo que somos nosotros, la entidad que somos nosotros y lo que intentamos hacer, pues para las personas con discapacidad intelectual, principalmente, para que pueda tener acceso a esa inclusión que es necesaria para todos. Pues como en la vez anterior que estuve aquí también lo he comentado, lo vuelvo a decir, que somos una confederación, un movimiento asociativo que luchamos en España por los derechos de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y además por su familia. Representamos, coordinamos y apoyamos a grupos de organizaciones que trabajan en cada comunidad autónoma. Muchas de estas organizaciones también reciben el nombre de Plena Inclusión, pero en cada comunidad pues existe Plena Inclusión Aragón, por ejemplo, o Plena Inclusión Andalucía, donde estamos nosotros. La imagen de plena inclusión es, desde tu punto de vista, la que debe de ser. ¿Qué nos puedes decir de ello? No podía ser otra mejor porque el trébol, no sé, para las personas que no lo saben, pues es un trébol de 4 hojas y de color verde y de un color verde diferente que representa la diversidad. Anteriormente, Plena Inclusión se llamaba FEAPS y la S del final significaba subnormales. Esa palabra, gracias a Dios, pues ya no está aceptada y ya no existe. Entonces ha elegido un nombre que significa lo que se quiere conseguir de Plena Inclusión Andalucía, la plena inclusión. Vosotros habláis mucho del tema de la discapacidad, ¿no? ¿Qué supone la discapacidad intelectual? Actualmente, la discapacidad intelectual se entiende como la existencia de un nivel de desarrollo significativamente menor de lo esperado, ¿no? Para la edad cronológica de la persona que está en 2 áreas. En el funcionamiento intelectual, que la inteligencia, la capacidad de pensar, entender, asimilar, utilizar esa inteligencia para resolver problemas, o las conductas adaptativas, que como se sabe son aquellas que hacen referencia a las capacidades, conductas, destrezas de la persona para poder adaptarse y poder realizar sus necesidades en entornos habituales, en sus grupos de referencia. Hay muchos tipos y causas de diferentes de discapacidad intelectual. Eso se tiene que decir porque la discapacidad intelectual tiene que ser originada antes de los 22 años, de acuerdo con la última revisión.
Ya se puede dar, pues, por ejemplo, antes del nacimiento, durante el parto o a causa de una enfermedad grave, pero en la infancia. Traemos hoy un tema donde, bueno, hay muchos conceptos que yo creo que influyen, ¿no? Como por ejemplo a la hora de dirigirse a una persona, ¿no? Claro, el nacimiento de un hijo es un momento de cambio para la vida de cualquier persona, ¿no? En el que se comienza el camino de la maternidad o la paternidad. Sin embargo, si el bebé presenta dificultad intelectual, se percibe como un acontecimiento extraordinario, inesperado. Entonces, esto se convierte en algo que hay que aprender a responder a las necesidades específicas del niño. Así, las madres, los padres de esos niños con discapacidad intelectual precisan una orientación para mejorar la calidad de vida de los pequeños, de ellos mismos y de sus familias. Yo aquí quería destacar una frase que me ha gustado mucho de Pablo Pineda. No hay personas con discapacidades, sino con capacidades diferentes. Claro, y es lo que yo te preguntaba, ¿no? Quizás he ido un poquito por delante. Son personas normales y por lo tanto no podemos hablar si una persona es adulto porque tenga una discapacidad o algún tipo de trastorno o patología, pues hablarles como si fuese un niño chico, como decimos aquí en Cartaya. ¿No es así? No, claro. ¿Cómo tenemos que dirigirnos? Tienes razón, la verdad que muy buena pregunta, porque muchas veces, ¿no?, interpretamos a las personas o dado a nuestras creencias, nuestros prejuicios, pues lo interpretamos a nuestra manera, ¿no? Entonces, podría decir unas cuantas cosas, ¿no? ¿Cómo dirigirte a mí, por ejemplo? Hablando en plan de las personas con discapacidad intelectual. Si soy una persona adulta, pues no me hables como un niño, ¿no? Pues quizás no me puedo comunicar de forma fluida o no pueda hablar, pero esto no significa que no te puedo entender. Y si tengo discapacidad intelectual, yo te haré saber que no te entiendo. Otra cosa también, ¿no? Preguntarles antes de ayudar a una persona, porque sería más sencillo, ¿no? Algunas veces es un poquito incómodo para ellos porque los vemos un poquito, ¿no? Y ya nos adelantamos, vamos a ayudarle, ¿no? En la comunicación también, hablarle directamente a las personas, porque si está acompañada, muchas veces tenemos la tendencia de hablar con el acompañante y no dirigirnos a la persona en sí. Muchas veces si está solo nos retraemos un poquito y decimos, bueno, no sé, o no, tenemos que hablarle sin miedo, ¿no? Y darle, y esa persona, ¿no? Porque si no se entiende, pues él no va a hablar con naturalidad y volverá a decirnos de otra manera para que los podamos comprender. Quizás una opción, bueno, lo hemos comentado aquí, sea la forma de hablar, ¿no? Que a veces no utilizamos los términos más correctos, al final todos somos iguales. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la relación con estas personas no es tan cercana, pero convivimos con ellos? Es que a veces lo tenemos en casa y en muchas ocasiones, no le diga nada que no te entiende, no, es que no comprende y hacemos el problema más grande, ¿no? Convivimos con ello y en muchos momentos yo diría que están como un cero a la izquierda. Sí, es verdad, porque nosotros solamente hablamos, ¿no?, de personas con discapacidad intelectual y es verdad, nos dirigimos a ello como algo, pero sí, lo excluimos. Por ejemplo, en caso de amigos, vecinos, compañeros que tienen algún hijo con discapacidad, pues sabemos cómo actuar. Es verdad, como nuestra intuición e incluso la sabiduría popular nos dicta algunas cosas que casi de forma natural pues no debemos hacer, pero algunos consejos que desde mi punto de vista, como yo aquí trabajo como técnico de empleo en Plena Inclusión Andalucía, soy educadora social, y algunos consejos, pues actuar con naturalidad, ¿no? La persona con discapacidad agradecen que se eviten diferencias de tratos y paternalismo, ¿no? Presta tu ayuda directa cuando sea necesario. Ofrece tu colaboración, escúchalos con atención. La persona con discapacidad intelectual, como todos, tiene cosas que contar, ¿no? Y muy importante, pídele su opinión antes de que tú por ti mismo tomes una decisión, ¿no? Porque te parece a ti algo muy, muy bueno desde tu punto de vista. También hay que respetar sus decisiones porque
Hay momentos en los que todos preferimos estar solos, o la ayuda que nos brinda o la propuesta que nos hace, pues no nos apetece en ese momento. Tenemos que respetarlos sin ofenderlos. Con los adultos, o compartir las historias. Con los niños, compartir juguete. Un domingo, compartir un periódico sentado en el sofá, viendo la tele. Hacerlo sentir partícipe en las actividades que realizamos, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, los niños en los colegios, en el parque, ¿no? Como padres tenemos que enseñarle que es algo normal, que son personas que sí son diferentes. Yo digo, todos somos iguales como personas, pero diferentes individualmente. Entonces, darle la oportunidad de jugar con ellos, hacerlo sentir, ¿no? como personas normales, disfrutar de su compañía. Yo cuando empecé a trabajar aquí en Plena Inclusión, pues me ha sorprendido mucho porque yo no conocía este tipo de colectivo, y no tenía un poquito, ¿no? Digo, ¿cómo va a ser? Pero desde el primer día, una entrevista que tuve con un usuario, pues me sorprendió muchísimo porque yo empecé a hablar y no sabía cómo dirigirme mejor. Entonces, vamos, me sorprendió unas palabras, unos términos tan bien expresados. Entonces, claro, me enseñó él a mí, digamos. Después tenemos que mostrarle la confianza, que a veces solo con estar a su lado, con tratar de acompañarle, pues es lo necesario, es lo suficiente. Fíjate que ya llevamos varios programas y bueno, pues estamos conociendo a Plena Inclusión cada vez más a fondo. Conocemos el trabajo que tú desarrollas, ¿no? Pero ¿cómo describirías tú tu trabajo o el trabajo que hacéis desde el punto de vista de vuestro equipo de técnicos y profesionales? En Plena Inclusión Andalucía se hacen muchísimas cosas y yo invito a los oyentes que busque, ¿no? Que ponga en el buscador y que busque Plena Inclusión Andalucía para que vean por sí mismos la cantidad de cosas que se están haciendo. No puedo decir todos los proyectos o lo que se está haciendo porque son muchísimos, entonces... Pero sí podrías decirnos por lo menos algunos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entre ellos podría destacar pues proyecto de transformación digital, aprendizaje y conocimiento, el proyecto de acceso a la justicia, asistencia personal, proyecto de educación, de familia, el proyecto de la mujer, porque las mujeres con discapacidad intelectual sufren doble discriminación por ser mujeres y por tener discapacidad. Entonces, a través de este proyecto queremos denunciar esta situación y conseguir que participen y tomen decisiones en los temas que les afectan. Este tipo de proyecto que tú nos acabas de enumerar, solo algunos, ¿pueden participar todo tipo de personas? ¿Existe un plazo máximo de número? ¿Estos son talleres? ¿Son cursos? ¿Cuál es el objetivo o, digamos, la consistencia principal de cada uno de ellos? Cada proyecto puede participar las personas que tienen discapacidad intelectual y del desarrollo. Aquí en Plena Inclusión solo las personas en este tipo de colectivo estamos atendiendo. Esto no influye, pueden participar, no hay una cantidad de personas para que cumple un cupo, digamos, ¿no? ¿Qué me puedo decir? Realizamos, por ejemplo, aquí en Plena Inclusión Andalucía, yo me puedo hablar de Huelva, donde estoy trabajando, que por cierto voy a decir que estamos en Plaza de las Caretas, en Huelva. El teléfono de contacto que sería 959-252-544 o el móvil 635-748-224. Como correo empleohuelva@plenainclusionandalucia.org y ahí como me puedo explicar mi labor es como técnico de empleo para realizar un empleo personalizado con ese tipo de colectivo. ¿Y podríamos hablar sobre las barreras para convertirse en una sociedad accesible? Estamos en esa lucha, pero ¿se superarán esas barreras?
Estamos luchando para eso. Esperemos que algún día, pues, que se superen, pero aunque cada vez derivamos más barreras para convertirnos en una sociedad accesible e inclusiva, pues la persona con discapacidad sigue enfrentándose a muchos retos y desafíos en su día a día. Algunos están relacionados con la discriminación, el entorno, otra vez con las dificultades que derivan de la mala imagen que tienen de ellos mismos, la falta de no sentirse útiles debido a no tener un empleo. Esta situación puede influir negativamente en su bienestar emocional y llegar a condicionar su desarrollo. Por eso, trabajar es muy importante la autoestima con estas personas con discapacidad, que yo lo considero clave para ayudarles a respetarse y a quererse tal y como son, y realizar pues una búsqueda de empleo personalizado. Eso, cuando se busca el empleo personalizado, ¿vosotros cómo lo buscáis? ¿Qué tácticas os hacéis valer de ella para buscar el trabajo o la ocupación que va a los perfiles de ese candidato o candidata? Claro, porque primero tenemos que estudiar cada usuario, ¿no? Este es un trabajo diseñado y creado para cada persona, porque es muy útil para que a estas personas porque le cuesta encontrar empleo, ¿no? Entonces, para las personas con grandes necesidades de apoyo, tenemos que primero realizar una entrevista con ellos. Vamos a ir conociendo a cada uno de ellos y así poder crear un empleo personalizado, descubrir tus áreas vocacionales, que aquí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Por ejemplo, hostelería, administración, fotografía, los talentos que cada persona tiene, lo que le gusta, lo que se le da bien, por ejemplo, ordenar cosas, conocer personas en su comunidad, pues los sitios que usan, los apoyos que reciben, cómo contribuyen, como persona y empresas, con los contactos, ¿no? Piensa en sus hábitos y costumbres, porque son las actividades que haces en día a día. Después los recursos, las empresas que están en sus barrios cercanos, asociaciones, centros culturales. Para eso también tenemos que indagar más y preguntar pues, a la familia, a las amistades, vecinos cercanos, preguntarle qué se le da bien, pues, intentar hacer con ellos actividades nuevas, visitar empresas para que ellos se den cuenta que les interese o no. Después ver, ¿no? Porque a través del empleo pues, pueden sentir la satisfacción personal, aumentar su autoconfianza, verse como personas productivas, obtener resultados en el trabajo, tener una motivación, un ánimo, lo que nos levantamos por la mañana, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues no estar ahí sentado, mirar la tele o cada día perder nuestra autoestima estando así. Entonces el trabajo es muy importante. Mejora la salud mental porque nos da un sentimiento positivo. Deseamos aprender más, mejorar y ser feliz, ¿no? Pues claro que sí, yo creo que Plena Inclusión trabaja mucho la autoestima, ¿no? Porque uno se tiene que dar a valer si los demás no te lo han reconocido y que seamos tratados todos por igual a la hora de dialogar, a la hora de actuar, de comportarnos, de tener esa actitud, pues que todos seamos iguales. Con ese trabajo previo tan a fondo que hacéis y con tanta intensidad, hay ya muchas acciones destacadas de este año 2022. Me gustaría que nos hablara de alguna de ellas. Sí, le puedo decir acciones destacadas. Desarrollamos un proyecto piloto para dar a conocer la metodología, conseguir más datos. Organizamos sesiones de formación sobre el empleo personalizado. Crearemos publicaciones e infografía para difundir la metodología, que ahí quería destacar, no sé si la vez anterior lo expliqué, el tema de la lectura fácil, porque eso es muy importante, que muchas veces no nos cuesta trabajo a nosotros cuando nos ponen un documento por delante o nos vamos a un medio tecnológico, ¿no? un ordenador y ¿qué hacemos? Pues entonces lo que se puede destacar es eso de la lectura fácil, que es una forma de crear documentos que son más fáciles de entender, útil para todas las personas,
sobre todo para personas con dificultades de comprensión. Entonces, la lectura fácil es importante seguir unas normas y validar los documentos, crear una página web con pictogramas para señalizar, recopilar, revisar y mejorar estos pictogramas, ¿no? Esto lo destacaría muchísimo porque la lectura fácil es muy, muy importante para este tipo de colectivo. Otra cosa que podría destacar es la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual, el derecho a la accesibilidad cognitiva, que por fin es de ley. Bueno, pues yo también estaba viendo aquí un poco, entramos en vuestra página web donde estáis en las redes sociales y en todo lo que hemos preparado para el programa de hoy, y una parte es la que tú nos has comentado, la de las acciones destacadas y sobre todo también los logros, que cada vez el número va subiendo. Sí, es verdad, porque empezando desde 2011, cuando el 2% de la plaza de empleo público se ha conseguido, ese 2%, para que las personas con discapacidad intelectual tengan derecho a un puesto de trabajo, porque hoy en día hay 63.000 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. El 96% no accede al mercado laboral. Entonces, a través de este empleo personalizado, intentamos crear empleos para que estas personas tengan menos dificultades para trabajar. En 2018 también se puede decir la recuperación del derecho al voto, que es un logro, ¿no? Después, en 2020, que se prohíbe la esterilización forzada, se elimina la incapacitación judicial. Por ejemplo, la esterilización forzada para las mujeres que estaban obligadas a abortar porque tenían una discapacidad, o ser incapacitados de por sí porque ya tenía este problema, y que ahora puedan decidir por sí mismos. Rubén, bueno, pues vamos a retomar tu testimonio porque hemos comenzado a hablar con Daniela y trae tantísima información. ¿Tú conoces todo lo que nos ha contado ella? Yo empecé, digamos, yo hoy en día tengo 34 años y voy a hacer así un resumen. Yo en sí lo que es la discapacidad intelectual en mi generación estaba como mal vista, incluso en los colegios, en los institutos. Los mismos profesores te discriminaban y todo. Y yo hoy en día soy quien soy gracias a mis padres, gracias a algunos profesores que me ayudaron mucho. ¿Por qué? Porque yo hasta sexto de primaria me hacían los exámenes orales o escritos, porque a mí mayoritariamente una de las cosas que más me afecta de mi discapacidad es la lectoescritura. Yo cometo muchísimas faltas a la hora de escribir y a la hora de leer tampoco me expreso lo suficiente. ¿Qué pasa? Que en el colegio pues mucha gente se rían de mí, incluso en mi generación lo que en sí la discapacidad hoy, me trabo, disculpa, no estaba tan progresada como hoy en día. Hoy hay muchos profesionales que quieran o no ayudan a estos colectivos y yo gracias a FEA, lo que era antiguamente, como ha comentado ella, me ayudó muchísimo porque me ayudó a introducirme al tema laboral, al trabajo y también muchísimos aspectos a expresarme como hoy en día me estoy expresando. A veces lo reconozco, me trabo un poco, me cuesta un poco de trabajo expresarme, pero lo voy a recalcar, soy hoy en día la persona que soy por gracias a ello. Y también me gustaría recalcar a la sociedad de hoy en día que las personas con discapacidad intelectual o con cualquier otro tipo de discapacidad somos personas, somos iguales que el resto de las personas, y como se ha comentado, que nos tratan a veces como pobrecito, mira qué pena, mira esto. No, a mí personalmente me gusta que me traten como una persona de 34 años que tengo y me expreso o mejor o peor que a lo mejor cualquier otra persona, pero yo pienso que toda persona en algún aspecto se tiene un problema, cualquier cosa en la sociedad, somos todos iguales. Y a mí me gustaría reivindicar y decir muy claro que en sí la discapacidad, tanto intelectual como cualquier tipo de discapacidad, no se debe demostrar a veces como un día exclusivamente de la discapacidad, sino el día a día y luchar por lo que es la discapacidad. ¿Por qué? Y somos personas, no somos a veces objetos de burlas, de risa, porque hoy en día sigue habiendo el objeto de burla, de risa, y a mí hoy en día
yo lo digo muy claramente, yo estoy en hermandades, estoy en instituciones y estoy en el Santo Entierro en Huelva, y a mí saben mi discapacidad y me han acogido y me entienden como una persona más. Que las entidades, los sitios, los reconozcan como personas. Y me gustaría recalcar que en los colegios, los trabajadores sociales, profesores, a esas personas que tengan discapacidad intelectual, en el tema de bullying o algo que le puedan hacer, que lo ayuden. Y nada, mi testimonio, pues, como me estáis escuchando, ha sido duro. ¿Por qué? Porque he recibido bullying, discriminación y un poco más, sin que recalcar y decir que de lo que es de plena inclusión me ayudó a reintegrarme en la sociedad. Yo por circunstancias salí del colegio en que estaba y no conseguí el título de la ESO porque no alcancé los conocimientos que debería de alcanzar. Me derivaron a un PGS de auxiliar de oficina. A mí, sinceramente, no me atraía lo que es la sanidad. Y me empecé a hacer cursos, que me enteré por lo que era FEAS Andalucía y varias instituciones, y hoy en día soy como auxiliar de geriatría y he estado trabajando y me inserté a lo que es el trabajo gracias a lo que era FEAS Andalucía por un programa de inserción laboral. Pues la verdad es que con tu testimonio nosotros lo que pretendemos es que si hay personas que están en tu misma situación, que no se vengan abajo, que se acercan a buscar ayuda, que Plena Inclusión Andalucía lo tenemos en Huelva, pero Huelva está, como aquel que dice, a tan solo unos minutos, que es el día a día, que no es solamente el día 3 de diciembre cuando se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que por cierto se viene conmemorando desde 1992 a petición de la ONU, y que, bueno, pues también es bueno que tengamos ese día porque así hacemos esa parada que a lo mejor podríamos hacerla en el día a día, cualquier día del año, y no se hace, y sigue habiendo ese bullying, esa infravaloración, diría yo, ¿no? Porque no tratamos por igual a esa persona, y seguro que a lo mejor tiene más valores que nosotros, que nos creemos que sabemos de todo y que además estamos súper preparados, y no es así. Eso sí. Por eso yo creo que estas oportunidades, ¿no?, para hablar sobre esto, para intentar sensibilizar a la sociedad, es muy importante y se debe de hacer más a menudo, a dar voz a esto. El lema de este año, cada año el Día Internacional de las Personas con Discapacidad desarrolla un lema para que la sociedad pueda trabajar en torno a él. Para este año el lema es el siguiente: soluciones transformadoras para un desarrollo inclusivo, el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo. De esta manera yo diría que se pone el foco de la innovación para conseguir sociedades accesibles y, como decíamos antes, equitativas, igualitarias en todos los sectores y aspectos. ¿No es así? Sí. ¿Cómo lo veis? Sí, es verdad. Y esto es, pues, lo necesario para que todos tengamos ese derecho de inclusión, ¿no? Formemos esta inclusión. Pues ahí estamos, Plena Inclusión Andalucía, Plena Inclusión España, pues intentando luchar para los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Bueno, Rubén, yo no sé si quieres añadir algo más a tu testimonio, que hoy es tu primera vez, pues cuando tú quieras, ya sabes que las puertas de Radio Cartaya están abiertas para ti. No he añadido nada más, sino simplemente recalcar que somos todos iguales y somos capaces de realizar nuestra labor o trabajo, y que no basta ya la discriminación de la discapacidad y que nos recalquen tal como somos iguales, personas normales y corrientes. Claro, porque de verdad, aunque le cueste un poquito más, a través de los apoyos de las entidades que estamos ahí, pues ellos llegan a ser normales como todo el mundo, y es lo que se debe de conseguir, que se vean como personas normales. Yo creo que la ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad, ya que está totalmente demostrado que una vez eliminadas las barreras y los obstáculos a la integración de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad, todos por igual. Pues muchísimas gracias a Daniela Poenaru, técnica de empleo de Plena Inclusión Andalucía, y a Rubén Domínguez Pérez, usuario de este servicio. Muchísimas gracias
y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias a ustedes por poder dar voz a esta entidad y a este tipo de colectivo, y así que se vaya haciendo cosita y la persona se sensibilice un poquito más. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.